partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de él. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Señor, una vez más estamos ante ti, en tu presencia. Rogamos, Señor, que tú hables en estos días. Gracias por este día, que es tu día. Ayúdanos a valorar el día del Señor que tú nos has dado, poder vivir para ti. Te ruego, Señor, que tu gracia y buena mano sean sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Comienza el libro de Jonás con una orden que Dios da, ya que el profeta, que es hijo de Amitai, y el nombre Jonás significa paloma, eso es lo que significa el nombre. Sencillamente la palabra de Dios no nos dice quién era con exactitud este hombre llamado Jonás. Sencillamente sabemos que es un profeta porque vino palabra de Jehová a él, y esta palabra de Jehová fue precisamente una orden para este hombre llamado Jonás, en la cual en el versículo número 2 vamos a encontrar esta orden que Dios le da y le dice a Jonás de manera directa, de manera clara, de manera personal. Le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás escucha el mensaje de Dios y Jonás es un profeta. Probablemente no era la primera vez en la cual Jonás había escuchado la voz de Dios. Debemos reconocer que en los tiempos bíblicos era diferente la manera en la cual Dios se revelaba a la humanidad a los tiempos en los cuales hoy en día ustedes y yo vivimos. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura, lo cual es la palabra de Dios. Pero en los tiempos bíblicos sí era necesario que Dios hablara a través de los profetas. Y en este caso no sabemos cómo es que con exactitud Dios viene y se presenta ante Jonás y le dice: Jonás, bueno, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. El mandamiento de Dios a Jonás fue un mandamiento claro, un mandamiento directo. Y encontramos que le dice que se tenía que levantar, tenía que ir a Nínive. Y Nínive era una ciudad grande, de varios días de camino, ahorita lo vamos a ver. Y dice que él tenía que ser el pregonador, una persona que pregonara contra ella, porque la maldad de Nínive había subido ante la presencia de Dios. El mandato era claro. Dios había hablado a Jonás, al profeta. Sin embargo, vamos a encontrar, amados hermanos, en Jonás algo que nos pasa a todos nosotros. Se llama desobediencia. Todos nosotros somos expuestos ante el mensaje de Dios y tenemos la palabra de Dios que nos es dada a través de la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. El Señor habla hoy en día a nosotros a través de su palabra y quiere tratar con nosotros diferentes aspectos conforme a la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero Dios, que no cambia, que es el mismo, quiere tratar aspectos en tu vida. Y dice ahí la expresión: vino palabra de Jehová. Lo que hizo Jonás al escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios le había dado, en el versículo 3 dice que Jonás se levantó. Si tuviéramos hasta ahí, nosotros dijéramos: bueno, se levantó a obedecer lo que Dios le acaba de decir. Sin embargo, dice la Escritura y continúa el texto diciendo que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Aquí tenemos el mandato que Dios le está dando. Le dice a Jonás: ¿sabes qué? Tú debes ir, ve, pregona, es mi mensaje que yo quiero que le des a ese pueblo, a esa ciudad. Ahora, en el aspecto de la historia y en el tiempo en el cual vivía Jonás, que fue en el año 785 a.C. aproximadamente,
vamos a encontrar que la nación que estaba buscando derrotar a los judíos era precisamente los asirios. Y como capital ellos tenían a la ciudad de Nínive. Muchos de los libros que yo he leído concerniente a esto que está sucediendo aquí tratan de alguna manera de opacar el pecado que está cometiendo Jonás. Porque dicen, bueno, es que Jonás sabe, siendo profeta, que Dios va a destruir a través de este pueblo a la nación de Israel. Aparte del pueblo, en este caso, al reino del norte. Y Jonás, siendo parte del reino del norte, él no quiere que su pueblo sea destruido. Jonás, siendo profeta, él sabe que en algún momento, allá en el futuro, casi cerca de 100 años después, vendría el pueblo de los asirios y destruiría completamente al reino del norte. Bueno, si estudiamos y lo vemos de esa perspectiva, tal vez pudiéramos decir, sí. Pero de ninguna manera podemos nosotros opacar o hacer menos el pecado de desobediencia que llevó a cabo este hombre llamado Jonás. Jonás tuvo una orden, tuvo un mandamiento y voluntariamente decidió ir en contra de lo que Dios le había dicho. En ese caso, amados hermanos, nosotros no podemos de ninguna manera en ningún pecado, sea nuestro, sea de nuestros hijos o sea de la iglesia, nosotros no podemos de ninguna manera, amados hermanos, tratar de suavizar el pecado y decir, bueno, es que por estas circunstancias, si mi hijo se casó con una mujer inconversa, pero es que por estas circunstancias. Debemos saber, amado hermano, que desobediencia delante de Dios es pecado. Déjenme recordarle, y acabamos de ver en la predicación de la mañana, que el primer pecado que hubo fue precisamente desobediencia. Dios le dijo a Adán y a Eva, específicamente a Adán, le dijo, no coman de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeré, porque del día que de él comieren ciertamente morirán. Y Dios les dio ese mandamiento, y el primer pecado en el cual se introdujo a la vida en el ser humano y al mundo, porque dice la Escritura ahí en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, fue el pecado de desobediencia, el hecho de tener el mandamiento de Dios y de manera voluntaria desobedecer el mandamiento que Dios había dado. Podríamos nosotros como cristianos juzgar bien a Jonás y decir, sí, es que ese Jonás es bien cabezón, es bien duro, es esto, es lo otro, merece el castigo. Sí, qué bueno que Dios le quitó la calabaza. Podríamos nosotros como cristianos decir, ay, Adán y Eva, ¿por qué cometieron pecado? Y ese pecado no lo transmitieron a nosotros por tu culpa y por tu grande culpa. Pero déjenme decirte algo, ustedes y Dios somos iguales. Ustedes y yo, amados hermanos, tenemos también los mandamientos que Dios nos ha dado. Y no puedes echarle la culpa a alguien, no puedes echarle como Adán dijo, no, es que la mujer, y la mujer dijo, no, es que la serpiente, y tratar de excusarse o tratar de decir, no, es que mi familia, es que por qué no vine a la iglesia, es que mi esposa, es que mis hijos, es que esto, es que lo otro, y buscamos pretextos. Y hermanos, debemos saber algo, todos nosotros somos culpables delante de Dios de los actos que usted y yo cometamos. Ahora mira esto, Jonás, Dios le dice, ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregonar, vamos a ver que en el libro, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios va a utilizar este término para referirse a uno de los predicadores que Dios usó. En este caso vamos a encontrar, no voy a ir al texto ahí, pero vamos a encontrar de Noé, que a Noé se le conoce como pregonero, ¿alguien recuerda? De justicia. Está haciendo referencia a un predicador, en ese caso fue Noé el que predicó y anunció el juicio de Dios, predicó arrepentimiento, predicó que se arrepintieran aquellas personas, pero ninguno quiso escuchar, y él fue pregonero de esa justicia. Ahora, note la diferencia, porque en esta que estamos hablando de pregoneros, Noé predicó, y ¿cuántos fueron salvos por su predicación? En realidad los únicos que entraron al arca fueron 8 personas. Fue él, su esposa, sus 3 hijos y
y las 3 esposas de sus hijos. Y de ahí nadie más entró. Y todos los demás perecieron y murieron, a pesar de tener un pregonero, alguien que anunciara, alguien que predicara, alguien que anunciara el arrepentimiento. Y dice la Escritura que el pueblo no quiso oír. Y dice la palabra de Dios que todos murieron en ese diluvio. Ahora, aquí tenemos a otro que le está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a ser un pregonero. El plan de Dios ya había sido trazado. El plan de Dios ya era un plan perfecto, lo sabemos. Pero cuando vemos el fruto que tiene este hombre, vamos a encontrar antes de, tal vez me voy a saltar un poquito, pero cuando vemos ahí en el capítulo número 3, donde la palabra de Dios dice, primero en el 1 decía que Dios lo llamó a pregonar. Y se levantó Jonás, pero se levantó para huir. En el versículo 3 del capítulo 3 dice que una vez más Dios le dice, ¿sabes qué? Ve, proclama el mensaje, ese pregonero. Y dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y continúa ahí. Después vamos a ver que en este mismo capítulo, en el versículo 10 dice, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y el espacio de una noche nació, y el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Ahí encontramos que Noé, siendo pregonero, no tuvo resultado. Y aquí vamos a ver que este hombre, llamado Jonás, predicó a 120,000 personas. ¿Y sabe cuántos fueron salvos? 120,000 personas. Y no nada más eso, porque dice de los animales. Los animales, hasta el rey dijo, no van a comer ni beber, van a orinar. Estaba leyendo yo un libro, una exhortación que da un hombre, un pastor llamado Andrew Murray, y él expresaba en una de las exhortaciones que daba diciendo, es increíble pensar que Dios le ha dicho a toda su creación, le ha dado mandamientos. Las estrellas le obedecen, el sol le obedece. Los confines de la tierra, incluyendo el mar, Dios le ha puesto una división, un lugar al mar y no debe pasar de ahí, y el mar obedece. Pero el ser humano es el único ser en la creación que desobedece de manera voluntaria las indicaciones de Dios. Jonás, él decidió irse, huir de la presencia. Ahora, déjenme preguntarles, si nosotros conocemos la Escritura y sabemos, un profeta conoce de Dios, sí o no. De hecho, de las personas que más conocen a Dios en los tiempos bíblicos eran los profetas, porque Dios les hablaba a los profetas. Ahora, yo les pregunto, ¿era lógico que alguien que conociera a Dios huyera de la presencia de Dios? Hermano, es que, mira, tú y yo sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente. Omnisciente es que tiene conocimiento de todo. Omnipresente es que está en todo lugar. Ahora, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué hay cristianos que se esconden en sus pecados? Uno puede decir, ay, Jonás, ¿cómo se le ocurre
Tú sabes que no puedes esconderle nada a Dios. Pero pregunto, ¿por qué seguimos desobedeciendo sus mandatos? ¿Por qué de manera voluntaria todavía tú y yo seguimos? Sabemos que hay cosas que no debemos tomar, que no debemos tomar, que sabemos que hay palabras que no debemos decir. No sabemos. Y sabemos que Dios sabe. Y sabemos, la Biblia dice de las palabras, que de toda palabra ociosa que digamos, daremos cuenta ante Dios. Es que todo eso lo sabemos. Pero el hombre es capaz de decidir pecar en contra de Dios, ir en contra de sus mandamientos. Donde quiero llevarnos, y he terminado la introducción, es ahora en el capítulo número 3. El capítulo número 1 termina, o más bien va a hablar de cómo viene el gran pez, viene el castigo de Dios por causa de la desobediencia. Y déjame decirte algo, siempre que desobedeces a Dios va a haber consecuencias. Siempre que alguien, joven, siempre que tú desobedeces a Dios, hermano adulto, en el matrimonio, todos los que estamos aquí, siempre que desobedecemos a Dios, va a haber consecuencias. Siempre, siempre. Tú no puedes, la Biblia dice, saber que vuestro pecado os alcanzará. No puedes huir de la presencia de Dios. Te va a enfrentar en algún momento tus decisiones, tus pecados que cometes delante de Dios. Algún día te van a enfrentar. El Señor Jesucristo dijo, o más bien Pablo dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, todos nos presentaremos delante de Dios. Pero en ese mismo entendido, amados hermanos, sabiendo que hay consecuencias por ello, vamos a encontrar en el capítulo número 2, donde Jonás, ahora dentro de ese pez, ya que el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí dice la palabra de Dios, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí encontramos que hubo arrepentimiento de Jonás. Ahora, ¿dónde estaba? En el vientre del pez. No sé, aquellos que hayan dado clases de Jonás, a veces hay imágenes de libros que uno compra para dar clase a los niños y aparece como Jonás sentadito ahí con una velita o como una vela ahí y sentado como que está bien cómodo ahí y está él orando. No, eso no es así. Estaba dentro del pez. Estaba él, dice el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Lo que había tragado el gran pez y había consumido era alga. Y el alga se enredó en la cabeza y en el cuerpo. Imagínense todos, digo con mucho respeto, pero los líquidos, no estaba cómodo. Estuvo 3 días y 3 noches, consecuencia de su desobediencia. Donde llamo su atención, hermanos, es en el versículo número 1 del capítulo 3, donde dice sencillamente, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Sabe qué veo ahí? Un Dios de segundas oportunidades. Que no importa qué tanto tú y yo le podamos fallar, vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás diciendo. Es decir, el error lo había cometido, el pecado lo había hecho, las consecuencias las había pagado, había estado en el vientre del pez. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba allí, el pez lo soltó, porque dice el versículo 10 que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ya que estaba ahí en la tierra, no se nos dice si fue inmediato o no, pero nos dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Hermano, es que debemos saber algo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hermano, hay cosas en las cuales tú y yo hemos fallado.
Hay cosas en las cuales nosotros sabemos que es imposible burlarnos de Dios, ir en contra de Dios, escondernos de Dios, pero a pesar de eso no hemos sido consumidos por su pura gracia. A pesar de que hemos fallado por la misericordia de Jehová, ustedes y yo, hermanos, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Es más, nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Hermano, es que tenemos a un Dios que aunque tú y yo le podamos fallar, Él sigue siendo fiel. Que aunque tú y yo podamos hacer cosas malas en nuestra vida y desobedecerle de manera directa, el Señor nos sigue dando oportunidades. Pero hermano, no uses como excusa el hecho de que Dios sigue dando oportunidades. Quiero que me sigan, por favor, al libro de las Crónicas. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 36, vemos lo siguiente para terminar. Dios es un Dios que da oportunidades. Hermanos, si tú le has fallado a Dios, arrepiéntete, ora a Jehová. Tal vez estás en medio de la prueba, tal vez estás pagando las consecuencias de tus pecados. Ahí donde tú estás, debes orarle al Señor y pedirle perdón y arrepentirte de tus pecados, porque debes saber algo: Dios sigue queriendo darte una siguiente oportunidad. Pero ahora, mira hermano, esto es lo que voy a leer a continuación. Es para aquellos que a veces dicen, bueno, pues de todos modos Dios me va a dar otra oportunidad. Pues ya le fallé, ya hice esto malo, pues de todos modos, pues Diosito es bien bueno. Versículo 11, segundo de Crónicas 36:11. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí tenemos a un corazón obstinado, un corazón que ha sido confrontado, un corazón que no se ha arrepentido, que ha hecho lo malo delante de Dios una y otra vez. Y dice la Escritura, versículo 14, que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Es decir, vivían en pecado. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ahora, note esto. Dice que mandó palabra constantemente. Y dice en plural, sus mensajeros. ¿Qué quiere decir? Que hubo varios que estuvieron anunciando, predicando y diciéndoles, arrepiéntanse, diciéndoles, estás haciendo mal, no hagas así las cosas. Y constantemente vino palabra de Dios a ese pueblo. Pero después añade diciendo, el versículo 15, lo leo otra vez: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Habla de Dios. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Es decir, vino el mensaje constante, y ellos aún así decidieron no hacer lo que Dios les decía. A Jonás vino palabra, pagó el precio, y él se arrepintió, oró a Dios en el vientre del gran pez, y luego dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Las segundas oportunidades que Dios da, escúchenme esto, si solamente puede llevarse esto, llévese esto. Las segundas oportunidades que da Dios vienen a través de la arrepentimiento. Para que Dios te dé una siguiente oportunidad, y tú fallaste a tu familia, fallaste a tu esposa, fallaste en algún ámbito, fallaste en tu vida espiritual, fallaste en tu moralidad, fallaste en algo a Dios, en tu economía, y fallaste. Lo único que puede ayudarte a ti para que Dios pueda
darte una segunda oportunidad, lo cual Dios es amplio en perdonar. Lo cual es, Dios dice, venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Dice el Señor, todos los que estén trabajando y cargados, vengan, yo os haré descansar. Es decir, el llamamiento de Dios es, yo los puedo perdonar. Pero ¿qué se necesita? Arrepentimiento. Aquí el pueblo dice que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras, se burlaban de los profetas, y luego añade, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y miren esto, y no hubo ya remedio. Es decir, se dice coloquialmente, la gota que derramaría el vaso llegaría. Hace un año, mi hermano Luis Miguel, tuvimos un campamento con jóvenes, y el hermano Luis Miguel hizo un juego, estuvo bueno. Ponía un vaso vacío y nos dio a todos un vaso de agua. Y nos decía, pueden vaciar toda el agua que quieran, pero el último, el que tire el agua, el que ponga la gota y el agua se derrame, va a perder su equipo. Y estábamos ahí y yo también agarré y lo llené desde el principio, así casi todo el mundo llegó casi hasta el límite. Y yo dije, bueno, pues de aquí que da la vuelta, pues ya no le echo otra vez. Y yo le eché y casi lo llené y dije, a ver, ¿quién pierde? Eran como unos, no sé, 18 jóvenes, y empezaron así, cada uno con una gotita, así, poquito, dio la vuelta. El vaso literalmente, no sé si lo hayan jugado, pero el vaso se le veía así, si tú te asomabas, tengo hasta fotos, si te asomabas se veía el agua así, como rebosando, y uno dice, pues ya es para que se caiga. Pero el agua seguía, y así dio 2 vueltas todavía, hasta que ya no hubo más remedio. Y alguien echó esa última gota, y el agua cayó. Yo cuando vi eso, yo me asombré de cómo es que el agua seguía cayendo y se veía como un heladito, ahora no tan grande tampoco, estoy hablando de algo pequeño, pero seguía helado. Y yo me acordé de este pasaje, y de hecho les predicé a los jóvenes eso. Y yo les dije, así como vimos el agua, cómo no se caía, así es la paciencia de Dios. Que cuando nosotros decimos, no, ya esta así, seguramente así me va a castigar, y no te castiga. Pero hermano, no pienses que porque ya echaste un montón de gotas y ya cometiste muchos errores, no vendrá un día en el cual tendrás que enfrentarte a ti. Lo que tenemos enseguida descrito es el versículo 17, donde dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos le entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y continuó. La desgracia fue terrible. Muerte, sufrimiento, daño, porque eso es lo que hace el pecado. Hermanos, tenemos a un Dios que sigue siendo clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Hermano, no es mi intención espantarte y decirte, ay, pues no, mi intención es que veamos que tenemos a un Dios perdonador. Pero no podemos estar jugando. No debemos estar echando gotitas al vaso, y gotitas al vaso, y gotitas al vaso. Debes saber algo. Dios puede perdonarte, pero es necesario que te arrepientas. Has hecho algo malo delante de Dios, arrepiéntete. ¿Y qué quiere decir? Ay, pues ya lo hice y ya me arrepiento. Sí, perdóname. Y al rato lo vuelves a hacer. No, arrepentimiento es decir, no vuelvo atrás. Es decir, no,
Le dije al Señor que no, nunca más iba a fumar. Mi hermano Javier, al inicio de su vida cristiana, él fumaba. Ya le estoy balconeando, pero él fumaba. Y hubo un momento en el cual dijo, no, yo ya no voy a fumar. Mi hermano Rubén y yo dijimos, a ver cuánto aguanto, porque ya lo había hecho antes. La diferencia que ahora tenía es que ahora le había dicho a Dios, ya no lo voy a hacer. Hasta la fecha no ha fumado. Arrepentimiento es decir, no, ya no voy a volver a hacer eso. Un hombre que vio pornografía, un hombre que hizo cosas malas, una mujer que hizo cosas malas, un joven que hizo cosas malas y dice, yo ya no lo voy a hacer. El arrepentimiento es dar la vuelta y decir, ya no lo voy a volver a hacer. Jonás se arrepintió. Y sabe, vino por segunda vez palabra de Jehová y le dijo, ve a Nínive. Y lo increíble es que dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive. La primera fue a huir, la segunda fue a obedecer lo que Dios le dio. Es que obedecer la ley de Dios y sus mandamientos son buenos para nosotros, porque Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Hermanos, Dios es perdonador, pero siempre hay un límite. Busquemos vivir lejos de ese límite, reconociendo su gracia, su perdón, su misericordia, porque Dios nos sigue dando segundas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Vamos a ver. Señor, te agradecemos porque, al igual que Jonás, que Adán y Eva, al igual, Señor, que muchos personajes que leemos en tu palabra, nosotros también pecamos constantemente en contra de Dios. Lo cual te ruego, Señor, nos perdones, nos limpies de nuestra maldad y de nuestra iniquidad, para poder servirte, para poder hacer tu voluntad, cumplir tu palabra. Señor, sabemos que no podemos huir de ti, pero sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador. A ti, Señor, a esa clemencia, a esa longanimidad, clamamos a ti, Señor, para que tú, Señor, tengas paciencia de nosotros y perdones nuestras dichas faltas. Ayúdanos, necesitamos de tu perdón, que tu gracia y tu bendición sean sobre nosotros ahora al partir a nuestros hogares. Llévanos conmigo y bendice, Señor, a cada familia que lo ve en Cristo Jesús. Amén. Antes de que se vaya, nada más se me olvidó dar unos anuncios. El próximo domingo vamos a tener escuela dominical de 10 a 11, luego el servicio de bautismos, luego vamos a tener el servicio de predicación, pero vamos a juntar, no vamos a tener el culto de las 2, sino que vénganse desde las 11:30 o vénganse desde las 10, pero 11:30 vamos a tener la cena del Señor, por eso vamos a juntar los servicios, no va a haber culto de la tarde. Yo voy a ir también a Tlixco, voy a ir estamos ayudando ahí al hermano Arturo. El hermano Arturo está trabajando allá en una misión allá en Tlixco. Yo voy a ir el próximo domingo también para allá. Si alguien quiere acompañarme terminando los cultos, vamos a ir para Tlixco a la misión. Voy a estar predicando también por allá y saludando a los hermanos. Así es de que el culto lo vamos a juntar y por eso es que quiero anunciarles eso de antemano. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga, salúdense unos a otros y quiero preguntarles a los jóvenes, acérquense los jóvenes. Si quieren salir los adultos, salgan, y los jóvenes acérquense tantito conmigo, por favor. Quiero preguntar, tenemos una salida el día de hoy, ahorita, a tomar un café, pero también quiero ver cuántos van a ir para saber, porque somos poquitos. A ver, pásenle aquí todos los jóvenes y hermana Vilma, ¿podría hablarle a Rox? Me parece que está allá y falta Emanuel. Por ahí deben estar. Por favor.
va a ir? ¿Dónde lleva? Ok. Bien. Ok. ¿Alguien más ustedes pueden? No pueden. ¿Son rocks? ¿Sí? Ok. Si ustedes chicos no sé cómo van. No sé si escucharon esto. Bueno, es ahorita. No es ahorita. Bueno, ahorita, a ver. Tú me dijiste que sí, ¿verdad? Ok. Vamos a cuatro. ¿Ustedes sabían? ¿Lo que? Ok. Muy bien. Ok, platico solo con los cuatro que tienen planes de ir. Ustedes. ¿No? Mandan más. Ok, entonces, bueno, yo creo que ustedes van a ver. Ahorita, chicos. Gracias, muchachos. Nada más me quedo con los cuatro, entonces que sí, para que nos vayamos. Iba a venir más también al final va a venir a Mariana dijo que iba cuando son 2 días largos como el viernes están igual que nosotros de tercero, ¿verdad? Pues no, vamos,
Entonces me lo llevo. Sí. ¿Dónde lo podía? Ya sabes tomar. No, yo lo traigo más o menos por acá. Hermana, oye, ¿qué? Se uniformó con mi esposa. Se uniformaron los dos. Sí, yo lo voy a sacarlo más. Si me da tiempo lo voy a dejar allá. Sí. Si no lo dejo por ahí. Gracias. Sí. Sí. Ok. No, sí, sí. Nos seguimos en contacto con mi esposa. Ok, claro que sí. Entonces te preparas para el video. ¿Se van con la hermana Pedro? ¿No te dijo tu mamá? ¿Ya? Ok, a ver.